¿Cómo está Fabricio? Bien, ahora sí, un ratito. Bien, ahora sí. Jóvenes, esta semana nos corresponde desarrollar literatura. ¿Qué diferente será este curso, literatura? Si pues a veces nos cambia el estado de ánimo al escuchar el término literatura. Hoy nos vamos a centrar principalmente en los géneros y figuras literarios. ¿Qué es la literatura? La diferencia entre verso y prosa, géneros literarios, figuras literarias, son los puntos o aspectos que vamos a desarrollar hoy. Empezaremos entonces, ¿qué es la literatura? ¿Qué es la literatura? A ver, un ratito. Aquí no es semana 3, es semana 4. Ya. Bien. ¿Qué es literatura? La literatura es la expresión de la belleza a través de la palabra. Subrayemos la palabra belleza. Si bien la belleza es física, por ejemplo, yo puedo contemplar la belleza de un paisaje, la belleza de una señorita, la belleza de un cuadro de pintura. O sea, la belleza está relacionada con lo estético. ¿Qué es estética, profesor? Lo hermoso, lo bello, ¿ve? Pero ahora esta belleza ya no va a ser física, sino más bien va a expresarse a través de la palabra. Palabras que encierran, que engloban un contenido metafórico, figurado, diferente al lenguaje común. Por ejemplo, a Gustavo Adolfo Bécquer, poeta español, le preguntaron ¿qué era poesía? Una señorita pregunta a Bécquer, ¿qué es poesía? Y Bécquer contesta, ¿qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? Y tú me lo preguntas, poesía eres tú. Mira, qué bonito. Dice que la mujer es poesía. Solamente habría que leerla. Ah, por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. O sea, primero que habría que experimentar un beso tuyo para recién saber qué te daría, amada mía. O por ejemplo, Melgar.
Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Ninguno ha de quererte como yo te he querido. Te engañas y pretendes hallar amor más fino. Habrá otros nidos de oro, pero no como el mío. Por ti vertió mi pecho sus primeros gemidos. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. ¿Eh? Esa es belleza. Expresión que encierra un sentido metafórico. Por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada, tiritan azules los astros a lo lejos. Es cierto que ya no la quiero, pero cuánto la quise. Será de otro, como antes de mis besos, de mis labios. ¿Cómo no pude haber amado sus grandes ojos fijos? En noches como esta, la tuve entre mis brazos. Es tan corto el amor, tan largo el olvido. ¿Eh? Entonces, eso es expresión de belleza. La literatura también es percibida como arte, pero arte hecha a base de palabras, ya no arte como un cuadro de pintura a base de colores. No, aquí arte hecha a base de palabras. Vargas Llosa decía, pues, que la literatura es arte casi como la pintura, danza, teatro, cine. La literatura también es arte. Y habría que dedicar horas a la literatura. Al arte, perdón, al arte. También la literatura es magia. ¿Qué es eso? Fusiona una realidad real con una imaginaria. Es que justamente aquí, por ejemplo, hablando de Vargas Llosa, en un primer momento Vargas Llosa tenía una relación sentimental con su tía. Con su tía. De esa relación nació su novela La tía Julia y el escribidor. Motivo por el que la tía Julia, cuando termina la relación, denuncia a Mario Vargas Llosa. Señor juez, que este hombre ha manchado mi honra, mi honor, mi imagen. Me tiene que indemnizar. Y el juez manda llamar a Vargas Llosa. Y Vargas Llosa frente al juez se ríe. Señor juez, para su información, lo que he hecho es literatura. ¿Y qué es literatura, señor? Literatura es magia. Por favor, tía. ¿Estas escenas sucedieron? No lo creo. ¿Verdad? Sino es un invento, una invención, es una creación. Por ejemplo, esto de magia, en este momento puede estar en otro continente. Magia. La literatura también es un producto cultural. ¿Qué significa esto? Que la literatura emerge cuando un pueblo celebra sus fiestas, costumbres, tradiciones, su idiosincrasia. Está ahí la fuente de inspiración. Por ejemplo, nos adelantamos a la semana 16, a la literatura de los incas. La literatura inca se caracterizaba por ser agrarista. ¿Por qué, profesor? Nosotros sabemos que la base de la economía inca estaba centrada principalmente en la agricultura y la ganadería. Y estas dos actividades influyeron, inspiraron a los incas para que ellos puedan componer jarawi, poesía. ¿Ve? Ahí está la fuente de inspiración. De ahí nace primero la literatura oral.
Esa es literatura, jóvenes. Una definición clásica es la expresión de la belleza a través de la palabra, pero hay que considerar otros aspectos también. ¿Ya, jóvenes? Bien. La literatura, para ser considerada como tal, debe poseer un lenguaje poético. El lenguaje poético se relaciona con un lenguaje figurado, especial, metafórico, estético. Dos maneras o formas de expresar literatura son verso y prosa. Entendido el verso como cada línea del poema. O sea, conjuntos de versos forman una estrofa, conjuntos de estrofas forman un poema. No poesía, ojo, poesía es el género. Lo que declamamos a cada momento son poemas. Mientras la prosa es narración consecutiva que abarca toda la página. En un texto escrito en verso, la persona quien habla es el yo poético o hablante lírico, así se llama. Por ejemplo, cuando dice, hay golpes en la vida tan fuertes y yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todos los sufridos se posara en el alma. No vayan a decir que Vallejo dice, Vallejo afirma, no, sino es el yo poético o también llamado hablante lírico, que es el otro yo del autor real. Es el sujeto romántico, inspirado, el sujeto crítico, dependiendo de la temática que aborda en el poema. Mientras en un texto en prosa, la persona quien cuenta la historia se llama narrador. Y sabemos que hay narrador omnisciente que conoce toda la historia, cuenta en tercera persona. Ellos se conocieron en una fiesta, ¿ve? O sea, el narrador conoce la historia, sabe toda la historia, por eso omnisciente. Mientras hay un narrador protagonista, narrador que cuenta en primera persona. O sea, el narrador forma parte de la historia. Yo llegué, caminé, la esperé y nunca se apareció. Estoy contando mi vida. Narrador personaje o narrador protagonista. Bien. Ya teniendo la información de qué es literatura, ahora empezaremos a hablar acerca de los géneros literarios. ¿Qué son géneros literarios? Son clasificaciones de las obras literarias de acuerdo a sus características comunes para un estudio adecuado de las mismas. Esto es teoría. Es como si tuviera 4 casilleros, ¿sí? Y todas las obras que están escritas aquí en verso, voy a colocarlas dentro del casillero B. Todas estas obras que están escritas en narración, mito, leyenda, cuento, voy a poner en el casillero D. A eso se denominan géneros literarios, clasificaciones de las obras literarias. Para entender mejor, para analizarla mejor. Aristóteles, este genio, discípulo de Platón, y Platón fue discípulo de Sócrates. Aparte de ser padre de la psicología, padre de la biología, también entró a literatura. En su obra La Poética, planteó 3 géneros literarios, de acuerdo orden de aparición: épico, lírico y dramático.
Posteriormente, se agregó un cuarto género, narrativo, y actualmente el ensayístico. En total, nosotros vamos a estudiar 5 géneros. Empezaremos por el género épico. La palabra epos, doble P, en griego significa narración. ¿Narración de qué? De grandes hazañas que se produjeron durante la antigüedad. Narración de grandes hazañas. Hechos bélicos, enfrentamientos, triunfos de los héroes. Sus principales especies son la epopea y cantar de gesta, aunque hay una tercera especie que se llama poema épico. Nosotros vamos a desarrollar 2, epopeya y cantar de gesta. ¿Cuál es la diferencia entre estas 2 especies? La epopeya desarrolla grandes acontecimientos, hechos que se produjeron durante la época antigua, edad antigua. Hay que remarcar esa idea, edad antigua. Solamente se desarrolló en la edad antigua, donde sus personajes fueron dioses o semidioses, dioses o semidioses. Obras que pertenecen al género épico especie epopeya. La Ilíada y la Odisea, obras que se atribuyen a Homero. Ojo, por favor. Por ahí alguien me dijo, Homero escribió la Ilíada y la Odisea. No. Homero vivió siglo VIII a.C. Y en su época no existía la escritura. Menos papel bond A4. Menos lapicero Pilot. Entonces no podemos afirmar que Homero escribió la Ilíada y la Odisea. Más bien, Homero era Aeda y Rapsoda. ¿Qué cosas era Aeda? Compositor. Y Rapsoda, cantor. Él cantaba las guerras de Ilión en plazas, calles públicas. Más adelante les contaremos algo, comentaremos algo, ¿ya? La teogonía. Hesíodo. Hesíodo es contemporáneo, casi contemporáneo a Homero. Teo, Dios. Teogonía habla acerca de una genealogía de dioses, desde la creación de la tierra por Gea, Cronos, Titanes, Zeus, todo el reinado de Zeus. Es prácticamente la Biblia de Grecia, la Biblia de Grecia. La Eneida, Virgilio, él es poeta romano. A ver, amigos, les voy a explicar cómo funciona la epopeya, ¿ya? Para entender mejor. En vida real se produjo la guerra de Ilión. El profesor Lucas de Historia les va a contar esta guerra de Ilión. Enfrentamiento entre griegos y troyanos que duró 10 años. 10 años. Pero la Ilíada solamente trata del 9º año. Año 9. Año 9. 9. Y ni siquiera los 365 días. Total, todo el año. No. Solo 51 días. Nada más. De los 351 días, 356 o 55, solo 51 días. ¿Qué pasó en esos 51 días?
se produjo la famosa cólera de Aquiles, la furia, la rabia. La cólera no es epidemia, sino furia, ira, rabia de Aquiles. ¿Y por qué cólera, rabia de Aquiles? A ver, la obra inicia cuando en el campamento griego llueven flechas día y noche. Llueven flechas día y noche. Llueven flechas día y noche. Y hay tantos muertos griegos. Hay tantos muertos griegos. Y los griegos se preguntaban por qué tenemos muchos muertos. Por ejemplo, uno de los grandes guerreros fue Aquiles, el divino, el semidios Aquiles. Y justamente, cuando hay un cese de fuego, cuando ambos bandos honran a sus muertos, o sea, paran de, para. ¿Qué cosa para? El enfrentamiento. En ese momento, ambos bandos, ambos grupos, honran a sus muertos. Aprovechan para enterrar a sus muertos. Y justamente Aquiles convoca a una asamblea de jefes, donde estuvieron Menelao, rey de Esparta, Agamenón, rey de Argos, estaba Patroclo, el amigo íntimo de Aquiles, Calcas, el adivino, Odiseo, Néstor, todos ellos en la asamblea, Aquiles solicita a Calcas, viejo calcante, adivina cuál es la causa de tantos muertos. Y Calcas le dice, fácil, Aquiles, fácil. Hay que calmar la ira de los dioses. Los dioses se están vengando de nosotros. ¿Por qué? ¿Y por qué? A ver, vamos. Es que Crises, sacerdote del dios Apolo, va al campamento griego a rescatar a su hija Criseida. ¿Quién era Criseida? Hija de Crises. Es que anteriormente, señoritas, digo señoritas, me dirijo a las señoritas, las mujeres eran trofeo de guerra. O sea, en esa época, Alexia, ya estabas en preocupación, riesgo, peligro. Es que las mujeres eran trofeo de guerra. Y una de ellas era Criseida, esclava de Agamenón. Y Crises, llevando los regalos, le dice, por favor, Agamenón, toma estos dones, toma estos regalos, devuélvame a mi hija. Pero como Agamenón es vanidoso, petulante, lo desprecia, lo rechaza, lárgate, no te la voy a devolver. Crises, humillado, ahora cuenta su pena a Apolo, y él, hijo de Zeus, el dios de las flechas, lanza sus flechas día y noche sobre el campamento griego. Ahí está, por eso tantos muertos griegos. Ahí está la explicación. Ante ese hecho, Aquiles exige a Agamenón, por favor, Agamenón,
piensa, no queremos más muertos. Devuélvela, devuélvela. Y Agamenón acepta devolverla. Acepta devolver a Criseida a su padre. Pero con una condición, Aquiles, con una condición de que tú me des tu esclava Briseida. ¿Quién era Briseida? Esclava de Agamenón. La de las hermosas mejillas. Y Agamenón le despoja a Briseida. Arrebata a Briseida. Y Aquiles se enfurece. Se produce la cólera de Aquiles. Ahí está, la rabia. Cólera. Aquiles se despoja de su armadura. Abandona el campo de batalla. Sin Aquiles, la guerra está perdida. La guerra está perdida. Ante ese hecho, Patroclo, el primo hermano de Aquiles, el amigo íntimo de Aquiles, coge la armadura de Aquiles, se viste de Aquiles y va a la guerra. Los troyanos huyen como gacelas despavoridos viendo que viene Aquiles. Pero Apolo, el Efebo, el Pítico, el dios de las flechas, llama a Héctor. ¿Quién era Héctor? El príncipe troyano, hijo de los reyes Príamo y Hécuba. Héctor no es Aquiles, regresa. No es Aquiles. Y Héctor regresa y da muerte a Patroclo. Y esa escena estaba siendo grabada por Aquiles. Ante la muerte de su amigo, Aquiles se va a llorar. ¿A dónde se va Aquiles? ¿A llorar al río? No. A su madre, a la diosa Tetis. Llora en su regazo. Y la diosa Tetis suplica a Hefesto. ¿Quién era Hefesto? El cojo de ambos pies. Hefesto construye la segunda armadura de Aquiles. Ahora sí, por su amigo Patroclo, Aquiles va a la guerra. Nunca antes la espada de Aquiles ha sido tan mortífera que arrasó con todos los troyanos y solamente quedaba Héctor en un combate de tú a tú. Aquiles le introduce la espada en la garganta de Héctor y no contento con haberlo matado, se ensaña con su cadáver. Amarra el cadáver a su caballo para dar 3 vueltas sobre la ciudad de Troya que estaba amurallada. 3 vueltas que estaba amurallada como símbolo del triunfo. Es decir, la muerte de Héctor simboliza la destrucción de Troya. Y los padres Príamo y Hécuba dicen, por favor, Aquiles, apiádase de nosotros. Devuélvanos el cadáver de nuestro hijo. Y Aquiles, como buen caballero, le devuelve el cadáver a sus padres. Y con los funerales de Héctor termina esta historia que duró 10 años. Ojo, ahí termina
la Ilíada. No confunda con la película Troya. A quienes han visto la película Troya, por favor, la película Troya inicia con el mito de la manzana de la discordia. Ojo, la manzana de la discordia, ¿ya? ¿Qué cosa es discordia? Pelea. Y justamente en Grecia había una diosa llamada Elis, la diosa de la discordia. Dice en el Olimpo, ¿qué cosa es Olimpo? La morada de los dioses donde habitan dioses. Se iba a realizar una boda, una fiesta, matrimonio, entre la diosa Tetis y un ser humano, Peleo. Ojo, todavía no te vayas al hijo, semidios. No, 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 todavía. Estamos en el matrimonio. Para esta boda, acordaron no invitar a Elis. ¿Por qué? Porque si va a estar presente ella, siempre habrá pelea, siempre habrá discordia. Mejor no hay que invitarla, no hay que invitarla. Y se realiza la boda, el banquete, brindis. Y Ellis, ajá, con que no me invitaron a su fiesta. Ahora conmigo todos caen. ¿Sabes qué hizo Ellis? Cogió una manzana de oro, una manzana de oro, una manzana. Y con la escritura para la más bella, a propósito escribió para la más bella. Entonces, a propósito, Ellis deja caer la manzana en la mesa, donde estaban las diosas más hermosas. ¿Quiénes estaban? Era esposa de Zeus, la diosa del poder; Atenea, la diosa de la sabiduría; Afrodita, la diosa de la belleza, del amor. Y las tres diosas se disputan el título de la mujer más bella. Yo soy la más bella, yo también, yo también. Y se genera la discordia. Ellis logra su propósito de hacer pelear. Las tres discuten. Y como no se ponen de acuerdo, las tres se van a un juez, que el juez lo decida. ¿Cuál de nosotras tres es la más bella? Y las tres se van donde Paris. ¿Quién era Paris? No es París, sino Paris, hermano de Héctor, hermano de Héctor. O sea, hijo de los reyes Príamo y Hécuba. Y Paris en su oficina, sentado, recibe a cada una de ellas. Cada diosa ofrece concederle un don, una cualidad, si la escogía como la mujer más bella. Por ejemplo, Hera dice: Paris, si me das la manzana como la mujer más bella, en agradecimiento yo te voy a convertir en el hombre más poderoso del mundo. Atenea dice: Paris, si me das el título de la mujer más bella, en recompensa yo voy a concederte toda la sabiduría. Te convertiré en el hombre más sabio del mundo. Y Afrodita dice: Paris, si me escoge como la mujer más bella, si me da la manzana como la mujer más bella, entonces yo voy a generar la pasión en la mujer más bella del mundo. Por un momento Paris estaba dubitativo, no sabía cuál de ellas escogerla o qué le gustaría ser: hombre más poderoso del mundo, hombre más sabio del mundo, o tener el amor de la mujer más hermosa del mundo. Pero
Paris. ¿Sabes a quién escoge? Afrodita, como la mujer más bella. Ahí está. Y ella tiene que cumplir su promesa, generar la pasión en la mujer más bella del mundo. ¿Quién? ¿Quién es esa chiquita? Helena. Helena. ¿Quién era Helena? Una adolescente, esposa del anciano Menelao, rey de Esparta. Ahora Helena está perdidamente enamorada de París. Está enamorada de París. Sucumbe en las llamas del amor, de la pasión. Y París convoca a todos los troyanos. Troyanos, vengan, vengan. Hay una griega que se muere por mí, no sé por qué. Y se produce el famoso rapto de Helena, que esa historia la conoces. Los troyanos se llevan a la reina Helena en un barco brillante. ¿Qué creen? ¿Que los griegos se quedaron con las manos cruzadas viendo que se llevaban a su mujer más bella? No. He ahí el inicio de esa guerra que duró 10 años. Ojo, lo que te estoy contando es un mito que no pertenece a la Ilíada, está fuera. O sea, mito, ¿qué significa mito? Más adelante les hablaré, origen de algo. ¿Ve? Ahora, Virgilio, poeta romano, para escribir, para componer la Eneida, primero se basó en la Odisea y luego en la Ilíada. ¿Cuál es Odisea, profesor? ¿Recuerdas que después de haber sitiado Troya, de haber tomado Troya, todos los sobrevivientes griegos tienen que regresar cada quien a su patria? Menelao tiene que regresar a Esparta, Agamenón tiene que regresar a Argos, Odiseo tiene que regresar a Ítaca. Lamentablemente, por ejemplo, con uno de los griegos, en este caso con Odiseo, él fue títere de la fatalidad de los dioses. Cuando Odiseo estaba navegando, lamentablemente uno de los hijos de Zeus, Poseidón, el dios del mar, se percata que allí viaja el griego y genera una lluvia torrencial, naufraga y nunca llega a su destino, a Ítaca. ¿Y qué está pasando en su palacio? La reina Penélope está siendo acosada. Incluso los pretendientes tomaron el palacio. Uno de los pretendientes más crueles fue Antinoo. ¿Ya? Esa historia la conoces, ¿verdad? Lo que sí vamos a comentar un poquito es que si la ciudad de Troya estaba amurallada, ¿cómo es que los griegos logran ingresar a la ciudad? Es que uno de los griegos, en este caso Odiseo, más conocido como el ingenioso, sí, pues se ingenia, y manda construir un caballo de madera para hacerle creer que era una ofrenda a los dioses. Abran la puerta, que la ofrenda va a ingresar, que el caballo va a ingresar. Y los troyanos abren la puerta, ingresa el caballo, pero los griegos estaban escondidos dentro del caballo. Saltan de noche, incendian la ciudad de Troya, arde Troya, arde Troya, arde Troya. Todos los troyanos murieron. Y si es que hubo sobreviviente, en este caso mujeres, las mujeres eran trofeo de guerra. Aquí está. Por ejemplo, Menelao, ¿sabes a quién se trae? A la madre de Héctor, Hécuba. Agamenón, ¿sabes a quién se la trae? No contento con Criseida, no contento con Briseida, ¿sabéis a quién se la lleva?
a la hermana de Héctor, Casandra. El hijo de Aquiles, Neoptólemos, ¿sabes a quién se la lleva? A la esposa de Héctor, Andrómaca. Y así todas las mujeres eran trofeo de guerra. En esa destrucción de Troya, el único varón que se salvó fue Eneas. Eneas. De ahí viene la palabra Eneida, pues. Eneida. ¿Qué hace Eneas? ¿Qué hace Eneas? Similar lo que le sucedió a Odiseo. Viaja. Odisea es aventura. Por eso la primera parte de la Eneida habla acerca de, o sea, si compara con la Odisea. Viaja. En su viaje es que Eneas cuenta cómo los griegos ingresaron a la ciudad de Troya. Es decir, la historia del caballo de Troya pertenece a la Eneida. Y Eneas, al llegar a Lacio, a la isla de Lacio, pelea con Turno. Se disputa el amor de Lavinia. ¿Quién era Lavinia, hija del rey latino? Una especie de Héctor y Aquiles. ¿Quién gana a quién? Aquiles vence a Héctor. En este caso, Eneas vence a Turno y se casa con Lavinia, quienes tuvieron 2 hijos, Rómulo y Remo, quienes fundaron la futura ciudad de Roma. Esa es la historia de la Eneida. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Qué les parece esta historia? Así funciona la epopeya. La epopeya. Profesor, ¿Sí? está confundido al decir que Poseidón era hijo de Zeus, es su hermano. ¿Es su hermano? Yo tenía entendido uno de los hijos. Polifemo. Este Perdón. hijo Poseidón era hijo de Zeus, pero Poseidón es hijo de Cronos, hermano de Zeus. Sí. Estoy confundido con Polifemo. Por favor. Sí, tiene razón. ¿Ya? Sí. Estoy confundiendo con Polifemo, que es un ser gigante que tiene un único ojo en la frente, que Sí, también impidió a que Odiseo llegara a Ítaca. No sé y si... que fuese. Sí, Sí, diga. también me acuerdo que el Cíclope fue cegado por Odiseo y después Poseidón lo quiere matar. Claro, así es. Incluso, ¿sabes cómo se salva Odiseo? Como su nombre mismo dice, el ingenioso, él fue, por eso lo llaman el ingenioso, el desolador de ciudades. Por ejemplo, cuando estaba retenido en la isla de Ogygia por la ninfa Calipso, quien lo acosó sexualmente durante 8 años, y se ingenia, pues, cómo se escapa. Luego, cuando se enfrenta con el Polifemo, le hace beber vino malogrado, lo emborracha, y en ese momento aprovecha la ocasión para introducirle una estaca en el único ojo que tenía. Y así pudieron escaparse de ser gigante, de Polifemo. Bien, gracias por la aclaración, joven estudiante. Bien, vamos a continuar. Ya entendemos qué cosa es epopeya. Los personajes fueron dioses o semidioses. En cambio, Cantar de Gesta
Es lo mismo que epopeya, pero la diferencia está en que en el Cantar de Gesta los personajes son seres humanos. Seres humanos, no hay dioses, no hay dioses, no hay dioses. ¿Ya, jóvenes? No hay dioses. Y el Cantar de Gesta solamente se desarrolló en Edad Media, Edad Media. Actualmente no existe Cantar de Gesta, no existe. Y en esta época, en España, por ejemplo, había unos juglares, por eso Mester de Juglaría. ¿Quiénes eran los cantores, así como Homero, que cantaba la historia del León? Aquí también los juglares narraban historias. Y de manera coincidencia, los tres cantares aquí, vamos a citar los tres cantares, a ver, el cantar de Miosit, España, el cantar de Roldán, Francia, el cantar de los Nibelungos, Alemania, fueron obras anónimas. ¿Qué es gesta? Gesta es formación, gestación. Por ejemplo, alguien dice, uy, la señorita está gestando, está formando un nuevo ser. Entonces, gestación nos habla acerca de la formación de pueblos durante la Edad Media. Y hay más cantares, por ejemplo, cantar de las huestes de Igor, que pertenece a Rusia. Hoy voy a comentar acerca del Cantar de Roldán, ¿ya? Es una obra maravillosa que he leído 3 veces, amigos, 3 veces. Es que estas obras son clásicas, lecturas obligatorias en la universidad. En la carrera se lleva literatura antigua y tienes que leer, necesariamente tienes que leer 2 o 3 obras por cada época. Obligatorio. Por ejemplo, cuando me voy a hablar de literatura española, siglo de oro, tuve que leer El Quijote, ese tomo de 1200 páginas. O sea, cada obra clásica teníamos que leer. Maravilla, jóvenes, maravilla. A ver, vamos a hablar de Cantar de Roldán. Primero, Roldán es un soldado, brazo derecho del rey Carlomagno. ¿Quién era Carlomagno? Rey de Francia, gobernaba Francia. El propósito de Carlomagno era someterlo al rey Marsilio, rey de Zaragoza, para que se convierta en cristiano. Y para esa idea había 2 opciones. Que una comitiva vaya donde Marsilio y lo convenza. O sea, hablar de manera amical, amable, siguiendo los protocolos. Y si no estaba de acuerdo, la otra idea era exterminarlo. Para ello, Roldán, el general del ejército de Carlomagno, escoge a Ganelón. Ganelón. ¿Quién es Ganelón? Suegro de Roldán. ¿Para qué? Para que vaya con la comitiva y convenza a Marsilio. Y Ganelón se molesta. ¿Cómo es posible que Roldán me escoja? No puede ser. No puede ser. A mí, o sea, Ganelón sabía por qué no quería ir con la comitiva. Sabía que todas las comitivas anteriores iban y nunca regresaban. ¿Eso qué significaba? Morían. Y al escoger a Ganelón, prácticamente ya lo estaban mandando a su muerte. Por eso se molesta para Roldán. Molesta. Pero como es orden, mandato del rey Carlomagno, Ganelón obedece y tiene que llegar hasta Marsilio. Toda la comitiva avanza hasta Roncesvalles,
hasta Roncesvalles. Roncesvalles sería como es, mira, así. A ver. Vamos a graficarlo. O sea, si aquí es París o Francia, perdón, Francia, no París, no dice París, sino dice Francia, y tiene que trasladarse hasta Roncesvalles. Vamos a poner aquí, ¿ya? Aquí, Roncesvalles. Todo el ejército, encabezado por el rey Carlomagno, espera la respuesta en Roncesvalles, aquí. Y Ganelón, cuando llega a Zaragoza, aquí Ganelón llega a Zaragoza, Marsilio y Ganelón traman. Marsilio y Ganelón traman. Ganelón. ¿Cómo vengarse de Carlomagno? Y Marsilio le dice, ya, dígale a Carlomagno que yo ya me convertí en cristiano. Que regresen a Francia. Que regresen a Francia. Están perdiendo su tiempo. Que regresen, dígale. Y Ganelón regresa y le dice a Carlomagno, mi señor, Carlomagno, mi señor, ya Marsilio se convirtió en cristiano. Es tu súbdito. Se somete a tu poderío. Regresemos a Francia. Regresemos, Carlomagno. Regresemos. Pero, por favor, Roldán, tú te quedas en la retaguardia del ejército. Roldán, te quedas en la retaguardia del ejército. ¿Qué significa eso? Te quedas atrás. Tú sabes que siempre puede haber problemas. Y Carlomagno encabeza el retorno a Francia. Mira, ve, el ejército se extiende como una distancia de 15 kilómetros. Y Ganelón ataca a Roldán. Ataca a Roldán. Roldán estuvo acompañado de su amigo Oliveros y del obispo Turpín. Oliveros y el obispo Turpín. Y como es traición, mira, ve, Oliveros le dice a Roldán, tañe el olifante. ¿Qué significa eso? Toca el olifante. ¿Qué cosa era el olifante? Era una trompeta que generaba un ruido inmenso para que Carlomagno regrese al auxilio. Pero como es traición, tarde, Oliveros toca el olifante. Carlomagno regresa y solamente encuentra el cadáver de Roldán, el cadáver de Oliveros y del obispo Turpín. Y encuentran a este Ganelón traicionero, también lo descuartizan. Jóvenes estudiantes, todas las historias giran en torno a Roldán. Esa es la historia de Cantar de Gesta, formación del pueblo durante la Edad Media. Como apreciamos, no hay dioses, no hay semidioses. Muy bien. ¿Ya? Quiero que notes la diferencia entre cantar de gesta y epopeya. Epopeya, cantar de gesta. ¿Ya? Sí, pues son obras anónimas. No tiene autor definido, conocido. Anónimos. Bien. Ahora vamos a ver qué es género lírico. El género lírico es poesía. Ahora sí, género lírico o poesía. Viene de la palabra lira. ¿Qué cosa lira? Instrumento de cuerda antiguo, que utilizaban los cantores para alabar a los dioses o personajes. En esta época había una chica llamada
el siglo VI antes de Cristo, llamada Safo, Safo de Lesbos. Era una profesora. Safo tenía una particularidad. Ella y sus alumnas cantaban a la diosa del amor, a Afrodita. Vamos a leer Oda a Afrodita. Tú que te sientas en el trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en las artes de amor, te suplico, augusta diosa, no consientas que en el dolor padezca mi alma, desciende a mis plegarias, como viniste otra vez, dejando el palacio paterno, en tu carro de áureos atalajes, tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, oh diosa, sonrientes tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, por qué o qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor. ¿Eh? Oda a Afrodita. Hasta ahora se conservan este poema y el otro que está, Oda al amado. Pueden encontrarlo en Google. Grande, ¿eh? Hasta la actualidad, Lesbos es una isla en Grecia. En Grecia. Mi sueño es conocer la isla de Lesbos. Bien. ¿Qué cosa es Oda? Alabanza. Alabanza. Para resaltar una cualidad de los personajes. Por ejemplo, oh bella hija, más bella que tu bella madre. La madre es bella, pero más bella es la hija. ¿Sí? Fray Luis de León, poeta español. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido y sigue la escondida senda por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Este es el típico verso que tiene rima. Vida escondida. Se cuenta desde la última vocal acentuada. Ida, ida. Ruido, ido. Sido. Dormida, vida. Despierte, muerte. Contemplando, callando. O sea, habría que ser genio, ¿no? Los tres elementos del verso clásico son rima, métrica y ritmo. Rima, métrica y ritmo. En la actualidad no existe rima ni métrica, solamente ritmo. Para que seas poeta, solamente ritmo. Alabanza. ¿Y qué es elegía? Elegía es poema de nostalgia, dolor, lamento, que expresa la muerte de un ser querido. La muerte de un ser querido. Y en España, un poeta llamado Jorge Manrique habla acerca de la muerte de su padre. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando, cuán presto se ve el placer que después de lo acordado da dolor. Nuestras vidas son como los ríos que van a dar en la mar que es el morir. Poema de nostalgia, dolor por la muerte de alguien. Égloga. Perdón. Poema campestre. Poema pastoril, que expresa el desamor
desilusión de los pastores en el campo. En España había un poeta llamado Garcilaso de la Vega, ¿ya? Lamentablemente Garcilaso se enamoró de una señora llamada Isabel Freire. Tanto era el amor por esta señora, mira, a Garcilaso no le importó que Isabel Freire sea casada. Se enamoró. Y tanto era el amor por esta mujer, Garcilaso crea 2 pastores, Salicio y Nemoroso. Cada pastor representa, o cada pastor tiene su musa, mujer de inspiración. Las 2 musas eran Galatea y Elisa. Quienes representan a la misma señora, Isabel Freire. ¿De qué nos habla Salicio? Del amor no correspondido por Galatea. En vida, la señora Freire nunca le correspondió a Garcilaso. Amor no correspondido. ¿De qué nos habla Nemoroso? De la muerte de Elisa. Lamentablemente, la señora Isabel Freire falleció y la muerte de ella generó más dolor a nuestro poeta Garcilaso. ¿Qué dice Salicio en su monólogo? Oh, más dura que mármol a mis quejas, y al encendido fuego en que me quemo, más helada que nieve Galatea. Estoy muriendo, y aún la vida temóla con razón, pues tú me dejas, que no hay sin ti el vivir para que sea. Vergüenza que me vea ninguno en tal estado, de ti desamparado, y de mí mismo yo me corro agora, de un alma te desteñas ser señora, donde siempre moraste, no pudiendo de ella salir un hora, salid sin duelo, lágrimas, corriendo. Profesor, un hora no es una hora, es una, pero el poeta consideró un. ¿Por qué lo consideró un? Para que sea 11, 7, 11, 7, 11, 7, 11 sílabas métricas, 7 sílabas métricas. En decasílabos o heptasílabos. Si con eso no lograbas 7, 11, 7, 11, de repente tenían 12 sílabas gramaticales y habría que unir, aplicar las licencias métricas como sinalefa, sinérisis, hiato o diéresis. Más adelante había, creo, uno en ruido, mira, por ejemplo. Si bien en gramática, 2 vocales cerradas se juntan, ruido, 2 sílabas. Sin embargo, a esta licencia métrica, la palabra ruido va a tener 3 sílabas. Ru y do. O sea, ya no tendría 10 sílabas gramaticales, sino agrego una más, 11 sílabas métricas. Bien. Así eran los poetas del siglo de oro español. Unos genios. Habría que escribir con esa regla. Género dramático. El género dramático está relacionado con el teatro. ¿Cuándo surgió el teatro? Siglo V a.C. A ver, el teatro nació cuando frente al monumento del dios del vino, en este caso Dionisios, los que cultivaban uva y por ende elaboraban vino, se embriagaban y rendían culto, homenaje al dios del vino. Y frente a Dionisios, ellos sacrificaban al macho cabrío, o sea, al chivo, animal considerado dañino de la uva. Y la muerte del animal
la muerte del animal generaba dolor en el espectador. Más adelante hablaremos, muerte y dolor son dos elementos de la tragedia. Al año dice que había dos grandes fiestas dionisíacas donde se presentaban tragedias y pequeñas fiestas dionisíacas donde presentaban comedias. En esta celebración, algunos calzaban unos zapatos con tacos gigantes llamados coturnos. Otros se pintaban la cara con heces de uva, zumos de uva. Otros se ponían máscara y así danzaban desenfrenadamente ante el monumento del dios del vino, dios Dionisios. Esto es el teatro griego. Más adelante hablaremos en la semana 8, hablaremos de Esquilo, Sófocles, Eurípides, ¿ya? Solamente mencionarles lo siguiente. Esquilo tiene su obra llamada La Orestiada. Sófocles, Edipo Rey. Eurípides, Ifigenia en Táuride. Medea, Ifigenia en Áulide. A ver, vamos lo siguiente. La Orestiada, ¿ya? Volvamos al sitio de Troya. ¿Recuerdan cuando Agamenón tiene que regresar a su patria Argos, donde espera a su esposa Clitemnestra? Mira, la Orestía o la Orestiada tiene tres partes: Agamenón, Coéforas y Euménides. La primera parte habla acerca de la muerte de Agamenón. ¿Cómo es eso, profesor? Muerte. ¿Por qué muerte? Muerte. Agamenón, así como Odiseo, así como Menelao, regresa a su tierra, Argos, a su palacio. Pero antes, ¿qué estaba pasando en el palacio? Si nosotros comparamos con la reina Penélope en Ítaca, si la guerra duró 10 años, el retorno de Odiseo a Ítaca también duró 10 años. 10 años. Total, 20 años. Penélope, yo soy fiel, yo soy fiel, yo soy fiel. Pero en el palacio de Argos con la esposa Clitemnestra sucedió lo mismo. La reina Clitemnestra, ni bien Agamenón había partido a sitiar Troya, al estilo adolescente, yo tengo todo el derecho de divertirme porque soy joven. ¿Sabes qué hace Clitemnestra? Engaña, traiciona a Agamenón con el primo hermano de él, con Egisto. Clitemnestra y Egisto en el palacio se enteran a través de unos mensajeros que Agamenón regresa. Clitemnestra dice: Egisto, el rey vuelve. ¿Qué hacemos? Mi esposo regresa. ¿Qué hacemos? Fácil. Hay una solución muy sencilla. A ver que logren ingresar. Cuando Agamenón llega a la puerta del palacio Argos, lamentablemente Casandra, su esclava, fue asesinada. Y desde el fondo del escenario se escucha el grito de muerte del rey Agamenón. Rey Agamenón es asesinado por su esposa Clitemnestra y amante de ella, Egisto. Ahí está. La primera parte trata acerca de la muerte de Agamenón. La segunda parte
Electra. Ojo, Electra. Incita a su hermano Orestes. A su hermano Orestes. Para que pueda vengar la muerte de su padre. Tienes que hacer algo, Orestes. No puede ser que la muerte de nuestro padre quede impune. Haz algo. ¿Y sabes qué hace Orestes? Mata al amante de su madre, a Egisto, a su tío. Y se enfrenta a su madre. La madre retrocede. No puede ser, no puede ser. Malcriado, ¿cómo es posible que puedas intentar matar a tu madre? Clitemnestra muestra los senos. Con estos pechos te amamanté. Malcriado, ¿no tienes piedad de tu madre? ¿Sabes qué hace Apolo? Aquí interviene Apolo, el dios de las flechas. Le recuerda el oráculo. ¿A quién? ¿A quién le recuerda el oráculo? A Orestes. ¿Qué es oráculo? El vaticinio, la predicción. Dice que tienes que matar a tu madre. Tienes que matarla. Mátala, mátala. Y Orestes mata a su madre. Ahí está, la venganza. Venganza. Y la última parte, Orestes, por haber matado a su propia madre, se encuentra en el penal de Lurigancho. Perdón, en la cárcel. Cadena perpetua. Pero gracias a la intervención de la diosa Atenea interviene y aboga por Orestes. Aboga por Orestes. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo Atenea? Lo que hizo Orestes está bien, es haber castigado el adulterio. ¿Cómo es posible que Clitemnestra, estando casada con Agamenón, haya sacado la vuelta? Bien hecho, bien hecho. Ahí está. La sangre derramada reclama sangre. O sea, qué trágica, ¿no? La historia. Y por ese motivo de que había castigado el adulterio, ahora Orestes sale libre. Exculpado, no inculpado, sino exculpado. Esa es la historia de la Orestía. 3 tragedias en una. Agamenón, Caéforas y Euménides. ¿Bien? Bien. Hay otra historia, Edipo Rey, vamos a hablar en semana 11. Permítanme contarles acerca de Eurípides. Ifigenia en Áulide. En esa historia se explica por qué Clitemnestra estaba molesta por Agamenón. ¿Por qué? Es que Agamenón era tan fanático a la guerra o por las conquistas. Agamenón sacrificó a su hija Ifigenia. Sacrificó a su hija Ifigenia. ¿Cómo es sacrificar, profesor? A los dioses. Sacrificó a los dioses para que los dioses soplaran a favor de los barcos griegos y de esa manera avanzaría más rápido a sitiar Troya. Por ese motivo, Clitemnestra estaba molesta con Agamenón. ¿Cómo le pagó? Sacándole la vuelta. Muy bien, muy bien. Pasemos ahora al género narrativo. El género narrativo, como su nombre mismo dice, narración, ¿sí? Cuenta historias que abarca toda la página. Por ejemplo, sus especies son mito, leyenda, cuento, novela, fábula, crónica, tradición. Tradición.
Mito y leyenda se parecen porque ambos desarrollan historias ficticias y reales. Por ejemplo, en el Perú tenemos varios mitos, nada que envidiar a la mitología griega. Mito de Kuniraya Viracocha, mito de Incarri, mito de Nailam, mito de Bichama. Hay un libro que se llama Dioses y Hombres de Huarochirí, considerado como la Biblia andina, Biblia de Perú, que nos habla acerca del origen de las cosas. No sé si recuerdan esa historia, el segundo capítulo, Kuniraya Viracocha. Era un dios, Huaca, y tenía poder poderosísimo sobre otros hombres. Y también había una mujer, Huaca, llamada Cabillaca. Cabillaca era hermosa, Miss Universo, pretendida por todos los huacas. Pero Cabillaca no quería saber nada de los varones. No quiero saber nada de los varones. Ante ese hecho, Kuniraya Viracocha se convierte en ave, en pájaro. Se posó en el árbol y a propósito depositó su germen masculino en un fruto de lugma y dejó caer donde Cabillaca estaba abajo. Cogió el fruto, lo cogió y se lo comió. Producto de ello, quedó embarazada. Y continúa la historia, ¿verdad? Esa historia la conocen. ¿O quieren que termine de contarles? A ver, ¿les cuento? Sí, pues, Kuniraya, gracias Daniel. Kuniraya deposita su germen masculino y Cabillaca se lo come. Producto de ello quedó embarazada. Cabillaca preguntaba, ¿por qué estoy embarazada? Yo no he estado con un hombre. No puede ser. Da a luz y el niño ya gatea. Ya está grandecito. Y Cabillaca quería saber quién era el padre y convocó a una asamblea de huacas para que reconozcan a su hijo. Envió un face a todos los huacas. Los huacas, al enterarse de la noticia, acudieron a la reunión vestidos con los mejores atuendos que tenían, hermosos, brillantes. Ya en la asamblea, ya en la reunión, Cabillaca dijo: huacas, los he hecho llamar para que ustedes reconozcan a su hijo. ¿Quién de ustedes me engendró con su germen? Fuiste tú, iba preguntando a cada uno de ellos. ¿Sabes qué ha pasado con Kuniraya Viracocha? Acudió vestido de un harapiento, piojoso, sucio. Y ni siquiera se atrevió a preguntarle, ¿qué va a ser el hijo de este hombre sucio? Ni le preguntó. Como nadie decía yo, Cabillaca dijo: voy a poner a mi niño que él vaya a reconocer su padre. Y el niño te iba preguntando o reconociendo: tú no eres mi padre, tú tampoco, menos, nada. Llega el turno al piojoso. Papá. Se sube a su rodilla y se lo abraza. ¿Y cómo reaccionó Cabillaca? No puede ser. Hijo de un hombre sucio. Cogió a su hijo y se fue corriendo hacia el sur de Lima. Pasó por la playa Cuanchán, por la refinería, más al sur, Pachacamac. No, la playa San Pedro. Ahí está Cabillaca y su hijo. Por haber parido hijo de un hombre sucio, voy a desaparecer, diciendo. Cabillaca se arrojó al mar y se convirtieron en dos piedras, en dos islas que hasta ahora existen.
Y así. Continúa la historia. ¿Acaso termina ahí? En ese trayecto, por ejemplo, Kuniraya Viracocha se fue tras de ellos. Lamentablemente Capiliaca nunca quiso escucharlo. Nunca, nunca lo escuchó. Nunca volteó. Por favor, hermano, contémplame, mírame, cuán hermoso estoy. ¿Acaso quiso escucharlo? Se fue al mar. Leyenda. Diría que continúe, pero la clase dura poco. Sí, pues, por eso yo estoy cortando. Por ejemplo, que cuando se encuentra con un puma, cuando se encuentra con un halcón, cuando se encuentra con un zorrillo, cuando se encuentra con un loro, continúa la historia. Y cuando también va a visitar, dice que la diosa de ese lugar se llamaba Urupeyhuachac, fue a visitar a Cabillac. Y a pesar que Kuniraya le preguntó si había visto a una mujer con su hijo, Urpayhuachac nunca le contestó, nunca le dijo la verdad. Sabía dónde se encontraba Cabillac. Así es. Y se enfureció, se encolerizó. ¿Por qué esa mujer sabiendo dónde se encuentra Cabillaca y nunca me lo dijo? Se enfureció. Arrojó todas las pertenencias que tenía Urpayhuachac al mar. Todo lo que tenía al mar. Dice que Urpayhuachac tenía una pecera donde criaba peces. También los arrojó al mar. Y a partir de ese momento se multiplicaron los peces en el mar. Gracias a Kuniraya Viracocha. Si no, nunca hubiésemos comido ceviche. Y continúa la historia. Leyenda. Leyenda es lo mismo que mito. La diferencia está en que en leyenda habla acerca de origen de los pueblos. Origen de los pueblos. La leyenda de los hermanos Aya, leyenda de Mancuapan y Mamaocllo, leyenda del torito de piel brillante, la bella durmiente, tantas historias. Cuento, relato breve, corto, que abarca 2 páginas, 3 páginas. Por ejemplo, cuento Pacuyunque, Guarmacuyay, Amor de Niño. Y cuento El Caballero Carmelo. El mejor cuentista del Perú es Julio Ramón Ribeiro. Desarrolla un solo tema, un solo espacio y pocos personajes. Mientras la novela es una narración extensa. Por ejemplo, las novelas de Vargas Llosa no bajan de 500 páginas. No baja de 500 páginas. La novela por sí sola hasta puede formar un sexto género, porque hay tipos de novela: novela policíaca, novela pastoril, novela picaresca, novela de caballería, novela filosófica, novela sociológica, novela psicológica, tantos tipos de novela. Por ejemplo, en nuestra literatura peruana, Avecinido, de Clorinda Mato de Turner, Los ríos profundos, José María Arguedas, tantos libros. Bien. Fábula. Los personajes son animales. Toda fábula presenta una moraleja. ¿Qué cosa es moraleja? Enseñanza. Por ejemplo, en la historia, en la fábula andina, el zorro es tonto. El zorro es tonto. En toda historia el zorro muere. No hay una historia que se salve. Muere. En cambio, en la fábula europea, zorro simboliza la astucia. La astucia. Aquí no. El zorro es tonto. Toda historia muere el zorro el cóndor. La novela de Mario Vargas Llosa es un libro grueso, me demoré 3 días en terminarlo, Ciudad y los Barros. ¿Tan rápido 3 días? Yo me demoro, yo he leído La Guerra del Fin del Mundo, de Vargas Llosa. La Guerra del Fin del Mundo, que leí como todo un mes.
Ya tenía mucho tiempo en casa. Bien, excelente. Otra especie es crónica. Eso hablaremos en la semana 16. Crónica fue cultivado por los conquistadores, época de la conquista, crónica, Huamán Pomá de Ayala, Inca Garcilaso de la Vega. Y tradición. La tradición fue inventada, creada por Ricardo Palma. ¿Ya? Al Rincón Quita Calzón, El Carajo de Sucre, Santa Rosa y los Tres Mosquitos. Tantas historias. Tantas historias. Bien. Son en total 456 tradiciones. Eso hablaremos en la semana 16. Bien, jóvenes, pasamos al siguiente género ensayístico. El género ensayístico habla acerca de desarrolla un tema, una tesis, plantea una tesis, una postura frente a un problema, una postura. El ensayo se caracteriza por ser igual que poesía, género, tono variado, tendencia temática, variedad temática, estilo cuidadoso y elegante, de forma sintética y relativamente breve. ¿Sí? Los dos grandes ensayistas de nuestro Perú fueron José Carlos Mariátegui y González Prada. Mariátegui con sus 7 ensayos y González Prada con páginas de libros. Por ejemplo, este discurso que fue leído por un estudiante de San Marcos, Gabriel Urbina, dice así. El discurso en el Politeama, que fue leído por el estudiante. La mano brutal de Chile despedazó nuestra carne y machacó nuestros huesos. Pero los verdaderos vencedores, las armas del enemigo, no fueron los chilenos, sino nuestra ignorancia y nuestro espíritu de servidumbre. En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Los troncos añosos y carcomidos produjeron ya sus flores de aroma deleterio y sus frutas de sabor amargo. Que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutas nuevas, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. De aquí hay dos hipótesis. ¿Por qué no leyó González Prada? Dice que él tenía pánico, miedo escénico. No podía leerlo en público. Otros dicen que como ya estaba anciano, no podía leerlo con énfasis, con fuerza. Bien, jóvenes, esos son los géneros literarios. Épico, lírico, dramático, narrativo y ensayístico, o el ensayo. Por ejemplo, ensayo, van a desarrollar también cuando estén en la universidad, van a redactar ensayos, ustedes, acerca de un tema importante de la realidad. Plantear la tesis, alternativa de solución. Bien. Rápidamente, repasamos las figuras literarias. Figuras literarias. Las figuras literarias son recursos de estilo para embellecer la creación. La figura literaria más importante es la metáfora. Metáfora consiste en reemplazar una idea a otras según semejanza. Por ejemplo, los dos luceros de tu rostro, los ojos. La noche ha prendido sus claros diamantes, estrellas. Las perlas de tu boca, dientes. Eso es. Igual que símil. Símil. La diferencia está en que símil utiliza un nexo comparativo. Nexo, parece, cuál, cómo, cuál. Tus labios son como los pétalos de una rosa. ¿Cómo? Mariposa de sueño, te pareces a la palabra melancolía. La mariposa de sueño, te pareces a la palabra melancolía. Está comparando. Yo tengo un verso, no sé dónde está mi poemario. Un verso mío dice, al cerrar mis ojos, tú apareces cual diosa Venus de su obrero. O sea, mi musa se parece a la diosa Venus. ¿Cuál? Diosa Venus. Otra figura literaria importante es el hipérbato, que consiste en cambiar el orden de las palabras de un verso. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. El orden normal,
Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Como una simple oración, al cambiar de orden se convierte en verso. Otra figura es hipérbole, exageración de una idea. Exageración de una idea. Por ejemplo, por tu abandono yo lloraba a mares. Mis lágrimas forman un río caudaloso. Exageración. En España había un poeta llamado Francisco de Quevedo. Y otro que era Góngora. Góngora y Quevedo se odiaban. No se podían ver. No se podían ver. Y tanto era el odio, que Quevedo escribe un poema a la nariz de Góngora. Dice que Góngora era feo, así como tu profesor Ramos, narizón, y escribió lo siguiente. Érase un hombre a una nariz pegado. ¿Quién está pegado a quién? Érase un hombre a una nariz pegado. O sea, el hombre, ¿quién es más grande? La nariz. Una nariz superlativa, narigón, narizón, hasta la pirámide de Egipto son chiquitas ante la presencia de la nariz de Quevedo. Exageración. Por ejemplo, dice, mis manos cogían naciones, cogían estados. ¿Ve? Exageración. Otra figura literaria es antítesis, oposición de dos ideas contrarias que tienen significados opuestos. Oposición de dos palabras que tienen significados contrarios. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Muerte y dolor. A ver, perdón. Lapsus. Lapsus. A ver, vamos a arreglar el verso. Si eres vida, ¿por qué me das la muerte? Si eres muerte, ¿por qué me das la vida? Si eres sombra, ¿por qué me das la luz? Si eres luz, ¿por qué me das la sombra? O sea, hay oposición de vida, muerte, luz, sombra, que sus significados son contrarios. O alguien dice, a continuación tenemos la presencia del pequeño gigante, ¿ve? O cuando alguien dice, avanza para atrás, ¿ve? Contrarios. Es tan corto el amor, tan largo el olvido, corto, largo, oposición. Otra figura literaria es aliteración. Aliteración significa repetición de un mismo sonido en el verso. En enero, sereno, florea el romero. Pajarita, te papel, ¿ve? Mismo sonido. Otra figura es anáfora. Repetición de una misma palabra al inicio de cada verso. Ojo, una palabra se repite al inicio de cada verso. Vuelve mi palomita, vuelve a tu dulce nido. Vuelve que ya no puedo vivir sin tus cariños. Polisíndeton. Poli es repetición de una misma conjunción. Y, o ni cantan, ni bailan, ni comen, ni... Una misma conjunción se repite. Y asíndeton es cuando omite la conjunción. Para mencionar el último elemento se anticipa siempre con una conjunción. Y asíndeton reemplaza la conjunción con una coma. Otra figura literaria es epíteto, cualidad innata del ser, cualidad natural. Por ejemplo, en una noche oscura, se supone que la noche es oscura, como una piedra dura es tu corazón, se supone que la piedra es dura. Blanca nieve, verde prado, agua transparente. Por ejemplo, toca mi corazón y sabrás que el amor que siento por ti es como el agua clara. Se supone que el agua es clara. Y así hay varias figuras literarias. Hasta hay personificación, que consiste en atribuirle cualidades humanas a seres inertes. Seres que no tienen vida, actúan como humanos. Por ejemplo, la nube me envolvió con su manto. El pueblo, la ciudad amaneció desolada. La ciudad. Bien. Ahora sí, antes que nos gane la hora, nos queda un par de minutos. Por favor, saquen el material de esta semana
para contestar las preguntas. Elipsis también, elipsis, que consiste en omitir un verbo, generalmente un verbo para evitar redundancia. Por ejemplo, aquí. Un ratito. Elipsis. Tú admiras a tu papá. Yo admiro al maestro de mis sabidurías. Pero no está admiro. Esta coma reemplaza al verbo admiro, para evitar redundancia. Para no decir dos veces admiro, admiro. Se llama coma elíptica. Eso veremos la próxima semana en lenguaje. ¿Ya? Jóvenes, vamos a la primera pregunta. A ver. Primera pregunta. Pepe. Bien. 1. En el bosque de aromas y de músicas lleno, la magnolia florece delicada y ligera, cual vellón en las zarzas enredado estuviera, o cual copo de espuma sobre algo sereno. A partir de los versos citados del poema La Magnolia de Chocano, identifique la alternativa en la que se aprecia la correcta aplicación de una figura literaria. Cual vellón en las zarzas enredado estuviera, es símil, la magnolia florece delicada y ligera, hipérbole, en el bosque de aromas y de música lleno, es anáfora, cual copo de espuma sobre el lago sereno, hiperbatón, o ninguna es la respuesta. A ver, ¿qué opinan, jóvenes? Muy bien, Alcides, excelente. La respuesta es la A. Este cual, es lo mismo que decir como. Siguiente. Mira, examen de San Marcos, ¿ah? 2020. Mira, acertaron. Filósofo griego quien su obra da inicio a los estudios literarios. ¿De quién teoriza? 2A. 2A, muy bien. Aristóteles, griego, siglo V antes de Cristo, siglo de Pericles. Eso comentaremos en la semana 8. ¿A qué género y especie literaria pertenece la obra El ensayo sobre la ceguera de José Saramago, Premio Nobel de Literatura? Género narrativo, muy bien. Es novela. No por lo que dice ensayo sobre la ceguera, profesor, género ensayístico. No, 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 no. No es así, ¿ya? Es novela. Así es el título, ensayo sobre la ceguera. 4. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el alas en tus cristales jugando llamarán. Este ya habíamos dicho, ¿verdad? ¿Qué figura literaria se observa? Hipérbato. Hipérbato. ¿Por qué, profesor? Las oscuras golondrinas volverán a colgar sus nidos en tu balcón. Cambios de orden, se convierte en hipérbato. Pero en la respuesta no hay hipérbato. Dice, oscuras golondrinas en tu balcón sonidos a colgar, y otra vez con el ala en tus cristales jugando llamarán. ¿Cuál sería la respuesta? La E, Alcides. ¿Por qué la E? Alcides, ¿por qué la E? ¿Por qué la E? ¿Por qué la E? Alcides. Los sustantivos. A ver, golondrinas. Claro, oscuras. Muy bien. Oscuras golondrinas. Por eso, la E. Por eso.
Bien. Así es, epíteto, cualidad innata. 5. Ejemplo de personificación. Ejemplo de personificación. El ardiente fuego es incontenible. En el prado bajo un árbol un tesoro tengo. El sol arde de amor por las estrellas. Tu cabellera se tiñe de nieve. Bien al centro de mi corazón. ¿Cuál será la respuesta de las 5 jóvenes? La C. ¿Por qué la C? ¿Por qué la C? El sol arde de amor. Hasta el sol se enamora, mira. Muy bien, actúa como humano. 6. Un par de obras narrativas. Obras narrativas. Al ojo. La D. Muy bien, Alcides. Rayuela, del argentino Julio Cortázar. Es una novela rayada. De ahí viene Rayuela. Y Rojo y Negro Stendhal. Es una de mis mejores novelas favoritas. Quizá la mejor después de Quijote. Rojo y Negro. Ya les comentaremos en la semana 8. 7. Tus ojos azules brillan, cual luceros encendidos. Al ojo. 7. La E, pues. Claro, sí, mira. En esta obra de reconstitución y venganza no contemos con los hombres del pasado. Eso ya dijimos género expositivo. Ensayo. ¿A qué género pertenece? ¿A qué género pertenece? Perdón, género expositivo, especie e ensayo. Especie e ensayo. Las obras frutos de la educación. Frutos de educación. De Felipe Pardo y Aliaga. Felipe Pardo y Aliaga. Es una obra dramática. Comedia. Pertenece a comedia. Ah, no hemos hablado de la otra cara de la tragedia. Comedia. Donde predomina la risa, la sátira, la burla. Padre de la comedia griega, Aristófanes. Y padre de la comedia peruana, padre del Teatro Nacional, Manuel Asensio Segura. Altura de Machu Picchu es un poema de Pablo Neruda. Sí, pues vino a Machu Picchu, se enamoró de Machu Picchu y escribió un poema. O sea, tú tiene que venir un extranjero para escribirnos un poema a nuestro Perú. ¡Qué barbaridad! Género lírico, poema, poema. ¿Qué figuras literarias observa? Sus manos, amores, estrellas, lunas, naciones. ¿Eso ya les digo? Muy bien. Polisíndoto. No. No. Hipérbaton. Exageración. O sea, ¿cómo sus manos van a coger todo? Mira. Amores, estrellas, lunas, naciones. Exageración. A ver, ¿a qué género literario pertenece la obra El Mercader de Venecia, de William Shakespeare? Uno de los grandes trágicos, ¿sí? Mayoría de las obras de Shakespeare son tragedia, 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 tragedia. Pero dice, ¿a qué género? Claro, drama o dramático. Género dramático. Especie, tragedia. ¿Ya? Tragedia. 12. Especie literaria surgida en edad antigua y compuesta por los Aedas, compositores Aedas. En la Grecia clásica, uno de los representantes fue Homero. Homero fue Aeda. Epopeya, bien. Ya, jóvenes. Luego viene trabajo para ustedes, ¿ya? Preguntitas. Este es el poema de la niña de la lámpara azul de José María Eguren, el representante del simbolismo peruano. Mira, San Marcos 2018, a ver si logran ingresar. Los ditirampos, cantos corales en honor a Dionisios. Y así pueden desarrollar. ¿Ya, jóvenes? Cada fin de semana se publican las claves.
Bien, hasta aquí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Hemos terminado la sesión. ¿Alguna pregunta? Estimados estudiantes, ¿alguna pregunta? Ninguna. Entonces vamos a pausar la grabación. Pausamos la grabación. La uno, ¿cuál era? Me dicen. La uno. A ver, la uno. La uno. La A. ¿Por cuál? ¿Cuál? Dice, ¿cuál significa cómo? Como vellón que en las zarzas enredado estuviera. Aunque al decir estuviera, es también hay hipérbato. Estuviera. Porque en el español no se debe hablar con el verbo al final. También hay hipérbato. Pero lo que más destaca es símil, comparación. Bien, jóvenes. Excelente. Gracias. Gracias, Yesenia. Gracias.